Muy buenas tardes. Creo que lo que yo voy a presentar conversa bastante bien con lo que nos decía Bárbara. Yo vengo de la política social, no soy economista y quiero tratar de hacer un punto. ¿Por qué es importante que Chile crezca? Porque el crecimiento es muy importante para el desarrollo, no solo económico, para el desarrollo de las personas. Ese es el punto que quiero plantear en esta presentación y voy a concluir, se les doy la conclusión al tiro, que es muy importante crecer y creo que coincido bastante con Bárbara. Es muy importante crecer, pero no es suficiente. ¿Qué es el crecimiento? Aquí yo hice un pequeño ejercicio que creo que es interesante mirar. Esta es la torta. Muchos de ustedes han escuchado, ¿cuál es el tamaño de la torta de Chile? Bueno, ahí está la torta el año 1990, que era 79.000 millones de dólares. Esa torta ha ido creciendo en tamaño y eso es crecimiento económico. Esta torta es la valoración de todos los bienes y servicios que produce el país, de sus sueldos, de los árboles que se pueden vender o la celulosa que se puede vender, de las aplicaciones que se hacen en el celular. Ese es el Producto Interno Bruto. Entonces, como vemos, del año 90 al 2000, esta torta prácticamente se duplica. El año 2013 sigue creciendo para llegar al año 2018 a multiplicarse por 4. La torta chilena, y esto es el crecimiento, ha crecido 4 veces entre el año 90 y el año 2018, casi estos 30 años. Y la torta tiene un pedacito de torta que está dibujado ahí en azul, que es la recaudación fiscal. Esto es muy importante porque el país produce, pero también el país recauda, ¿no es cierto? Porque nosotros recibimos un salario, pero parte de ese salario va destinado a pagar impuestos, pagamos el IVA, pagamos el impuesto a la gasolina, etc. La recaudación fiscal también crece producto del crecimiento y es muy importante porque la recaudación fiscal, a propósito de lo que decía Bárbara, nos permite hacer más política pública. Y ahí están las proporciones, no se alcanza a ver claramente ahí, pero efectivamente el tamaño de esa tajada azulita que vemos ahí ha crecido más que el Producto Interno, ha crecido prácticamente 5 veces. Entonces, y ojo, una última indicación, esta torta crece, pero no crece, como diríamos en estadística, linealmente. No está asegurado el crecimiento. Por ejemplo, entre el año 90 y el 2001 hubo un crecimiento muy rápido, muy importante de 6%, pero vemos ahí que entre el 2013 y el 2018 el crecimiento se contuvo, fue bastante menor. La torta siguió creciendo afortunadamente, pero más lento de lo que creíamos. ¿Para qué ha servido este crecimiento? Y ese es un poco el punto que quiero hacer. ¿Ha servido para algo objetivamente? Sí, hay un montón de estadísticas. Esas son las cifras de pobreza de Chile. Está un poquito enredado ahí, hay varias líneas, porque como ustedes saben tenemos varias formas de medirla, pero esto es fundamentalmente la pobreza por ingresos. Y si se fijan ahí el año 90, en la línea amarilla, que es la definición oficial, el año 90 teníamos un 50% de la población bajo la línea de pobreza. El año 2017 tenemos, que esa es la cifra oficial, un 8% de la pobreza. Hay otra línea que es un poco más exigente, que si se proyecta hacia atrás, la lleva a 68% y termina en 8,6%. La pobreza, como ustedes pueden saber, y esto viene esto es poco complicado, pero vamos a intentar explicarlo, este gráfico viene del panorama social de América Latina que produce la CEPAL. La pobreza, la reducción de la pobreza se explica fundamentalmente por el crecimiento económico. Aquí está graficado en azul y en verde un estadígrafo que está a nombre de los autores que lo hicieron, que se llaman Datt y Ravalion, dos personajes bastante clásicos en la política social, y lo que muestra ahí, para el caso chileno, que la reducción de la pobreza en todo este periodo, 2008-2018, está fuertemente explicada por el crecimiento económico. El crecimiento económico ha ayudado de manera significativa a disminuir la tasa de pobreza en Chile durante esta última década que está considerada ahí en el gráfico.
Y aquí hay otra medición, perdón la sofisticación, espero no dejarlos o dejarlas mareadas con gráficos. Esta es la pobreza multidimensional, que mide no solo la pobreza de ingresos, sino que mide el acceso a educación y a salud y a vivienda. La pobreza multidimensional también ha disminuido en el tiempo, no tanto en las series más cortas, pero también ha disminuido de manera significativa. Otro indicador interesante que ustedes pueden haber escuchado es el Índice de Desarrollo Humano. Este Índice de Desarrollo Humano lo elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, como dice ahí, es una combinación de ingresos, la esperanza de vida al nacer y los niveles educacionales. Chile, al año 2019, se ubica con ese puntaje, es el 42 de 189 países del mundo, y es el primero de América Latina. Y aquí viene una cosa que hay que prevenir, que es interesante, porque lo vamos a poner sobre la mesa de discusión inmediatamente. Si este índice de desarrollo humano, y esto es una metodología que ocupa los amigos del PNUD, se corrige por desigualdad, el puntaje baja y la posición relativa de Chile cae. Y cae también en el contexto latinoamericano, pasando de ser el primero a el tercer puesto. Y ya me anticipaba un poco, Chile está en perdón si los mareo aquí, este es el coeficiente de desigualdad de Gini, que como ustedes saben mide la distribución de ingresos de toda la población. Si el coeficiente tiene un valor 1, significa desigualdad total. Si el coeficiente tiene un valor 0, significa igualdad total. Entonces, Chile está en un contexto latinoamericano donde la desigualdad es bastante alta. Nosotros estamos bajo el promedio de la desigualdad latinoamericana. Sin embargo, todavía es alta y nos estamos comparando en estos últimos años con la OECD y todavía sigue siendo un nivel de desigualdad alto el de nuestro país. Ahí está marcado en rojo. Se puede ver que, y eso es interesante tomarlo en consideración, tuvo una mejora, porque aquí necesitamos que se reduzca el gráfico, tuvo una mejora el Gini entre el año 2002 y el 2014, pero entre el 14 y 18 esta reducción que veníamos viendo está un poquito estancada. ¿Para qué ha servido el crecimiento? ¿Qué incidencia? Yo no soy economista, a mí me interesa la política social, me interesa más que nada el tema de la pobreza. Asociado al crecimiento, ¿qué ha pasado? Ha habido una disminución significativa de la pobreza, ha habido un aumento significativo de los ingresos. Fíjense ustedes que no les quise poner más cifras para aburrirlos, pero el ingreso de los primeros quintiles son quintos, el primer quintil es el 20% más pobre, el segundo quintil es el 20% siguiente, si sumo el quintil 1 más el quintil 2, hablo del 40% más pobre. El ingreso de los primeros quintiles hasta entre el año 2006 y el año 2015 creció más rápidamente que el ingreso del promedio país y que del 20% más rico. Pero ojo, y ya lo veíamos un poco en la lámina anterior, en el último tramo que tenemos medición de esta encuesta CACEN, entre el 2015 y el 2017, el ingreso del 20% más pobre creció más lento que el promedio país. Entonces, el crecimiento, ha sido muy efectivo en la disminución de la pobreza, ha movido, que es la lámina que me salté, ha promovido la movilidad intergeneracional, ha promovido una mejora en el índice de desarrollo humano y ha promovido, pero lentamente, mucho más lento de lo que quisiéramos, probablemente, esta desigualdad. Entonces aquí hago un punto de contraste un poco con lo que planteaba Bárbara, en el sentido de que el crecimiento económico ha mejorado las condiciones de vida de la población chilena y puse esa frase ahí medio sofisticada que un poco la crítica que tenemos en la crisis social por la que hemos estado atravesando en estos días es esto un artilugio, es esto un constructo artificial, es esto solo estadística, esto está solo en la mente de un señor extraterrestre que solamente sabe de números y no sabe de nada de la sociedad y la calle. Entonces, ojo, estas son las cifras, son cifras oficiales, vienen de gobiernos previos,
vienen del gobierno actual, vienen de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y vienen, por supuesto, también del PNUD. Entonces, estas cifras duras que decía Bárbara, estas cifras duras son percibidas por la población. Veamos algo de eso, y para eso recurro a otra fuente, que es la encuesta Bicentenario que hacemos en la Universidad Católica. Para los que quieran profundizar esto, hay una página web que se llama encuestabicentenario.cl. Pueden echarle una mirada a la de este año y a de todos los años para atrás. Entonces, ¿qué dicen las personas de a pie? Porque yo les puedo convencer de estos estadígrafos sofisticados, pero a lo mejor, dice este caballero, solo sabe de estadística, no sabe de personas. Entonces, aquí hay algo interesante que puede ayudarnos a abrir esta otra dimensión, que es que en la encuesta nosotros preguntamos, haciendo una comparación entre su vida y la que sus padres tenían a su edad, ¿le parece que usted está mejor en su nivel de ingreso? ¿Le parece que la casa que usted tiene es mejor que la que su padre tenía a su edad? ¿Le parece que el trabajo es mejor al que tenía su padre a su edad? Y después hay dimensiones más subjetivas. Su vida familiar es mejor que la de su padre a su edad, y su tiempo libre es mejor que el de su padre. Entonces, aquí lo que vemos es bien interesante, que vemos que en esta mirada longitudinal, si ustedes quieren, la gente, particularmente comparando el año 2007 respecto a 2018-2019, ahí no hay diferencia, la gente dice, en verdad, yo estoy mejor que mis padres a mi edad en todas estas dimensiones. Ahora, no les quise meter más gráficos para no marearlos más. Si uno hace un zoom a estos gráficos, se da cuenta que la gente que refleja mayor bienestar respecto a sus padres son la gente del estrato socioeconómico medio. Y aquí hay un tema que quiero levantar sobre la mesa, porque aquí hay parte del origen del conflicto social. Los que muestran más satisfacción en este cambio respecto a las condiciones de vida de los padres es el estrato medio. El estrato bajo también dice que sí, pero el estrato medio es el más significativo. También hicimos una pregunta, también perceptual, más blanda, que le preguntábamos a las personas: en nuestra sociedad hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles socioeconómicos más altos y grupos que tienden a ubicarse en los niveles más bajos, siendo 1 el nivel más bajo y 2, 3, 4 y 5 el nivel más alto de la sociedad. ¿Dónde se ubica usted? Y si me siguen, en la barra de abajo, el grueso de la población dice: yo me ubico en el nivel 3, segmento medio. Y después hicimos una pregunta un poquito más sofisticada, que es preguntar a la persona: oiga, ¿y la familia de la cual usted proviene? ¿Dónde ubica usted a esa familia? Entonces ahí, si ustedes ven por comparación visual solamente, ven que el segmento medio es más pequeño y el segmento 1 y 2, que son los azulitos, es mucho más grande. Eso significa, al menos en términos perceptuales, que hay movilidad social. De hecho, un 40% de la población dice que tiene movilidad social respecto de la familia de origen. Hay ciertos datos, esta encuesta no lo aclaré, pero está en la página web si que quieren darle una mirada. Esta encuesta se terminó de levantar en septiembre de este año, antes de la crisis. Antes de la crisis. Y sí hay aquí un dato que es bien importante. Nosotros tenemos esta pregunta genérica: ¿cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país, por ejemplo, un pobre salir de la pobreza, una persona de clase media de llegar a tener una muy buena situación económica? Fíjense en este tercero: un joven inteligente pero sin recursos ingresar a la universidad. Casi todos estos indicadores de expectativas tienen caídas, y esa flechita significa caídas estadísticamente significativas entre el año 2018 y 2019. Es interesante porque de alguna manera la población, las personas de a pie, estaban percibiendo este enlentecimiento del crecimiento y diciendo: algo está pasando, no me está llegando. Es bien interesante ahí respecto del tercer bloque, ahí respecto del joven inteligente. Acuérdense que entre medio del 2018 está el inicio de la gratuidad con la presidenta Bachelet. Aún así, con gratuidad y todo, la población dice que esa expectativa es peor de un año para otro. Entonces, esto es lo que hemos denominado nosotros una frustración de expectativas.
El país iba creciendo a una tasa rápido, yo iba viendo, a lo mejor yo estaba más abajo en esta escala social, la gente de la escala social más alta también iba creciendo, pero dado que todos íbamos creciendo de alguna forma, estábamos relativamente tranquilos, pero en algún minuto se empieza a estancar el crecimiento y yo empiezo a percibir que ciertas condiciones que yo aspiraba están estancadas. Y estas caídas son más significativas nuevamente en el estrato socioeconómico bajo y en el estrato socioeconómico medio. Y finalmente, de estos gráficos también preguntamos, tenemos en la encuesta varias preguntas referidas al temor y nosotros preguntamos cuánto temor le producen las siguientes situaciones. Por ejemplo, no tener dinero suficiente para afrontar la vejez, ser despedido en su trabajo, no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de enfermedad grave. Y ustedes pueden ver ahí que la frecuencia de las personas que dicen mucho, bastante, es altísimo. Esto prácticamente no tiene diferenciación por segmento socioeconómico. Y el último gráfico, paciencia, estoy terminando. El último gráfico que es interesante, es más complejo de explicar. Nosotros también preguntamos en esta encuesta por opiniones que son las que están en las esquinas. Nosotros le preguntamos sobre lo que dice antinomias, tensiones. Le preguntamos a las personas, por ejemplo, lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución más equitativa. Y en el otro extremo preguntamos, lo mejor para el país es que haya crecimiento económico alto y sostenido. Entonces las personas tienen que decir de cuál de estas dos afirmaciones polares me siento más cómodo o cómoda, de la distribución de ingresos más equitativa o del crecimiento económico alto y sostenido. Y lo que nos dice la población aquí fuertemente es que hay un cambio, un alza hacia este anhelo, este imperativo de la igualdad social en desmedro del crecimiento, y esto puede estar de alguna manera explicada fuertemente porque precisamente ya lo veíamos, el crecimiento ha ido disminuyendo en el tiempo y hay por lo tanto también una apelación a un mayor rol del Estado en torno a una intervención respecto de la desigualdad social. Es interesante esto, tenemos 4 o 5 preguntas, pueden echarle una mirada si es que hay tiempo, ustedes después. Es interesante que estos valores se han ido transversalizando. Uno pensaría que una persona de izquierda es más pro igualdad y solamente la gente de derecha es más pro crecimiento económico. Si uno mira los datos que nosotros tenemos, estos valores se han ido transversalizando. Una persona puede ser de derecha y tener mayor apelación también a la igualdad. Hemos tenido esta evolución positiva, a mi modo de ver, respecto al crecimiento, en la disminución de la pobreza, en la disminución de la desigualdad, probablemente no al nivel de lo que quisiéramos, pero estamos viendo esta frustración de expectativas. La cosa iba relativamente bien, se ha enlentecido y emergen esta frustración de expectativas. También vemos que hay una clase media creciente, y esto es interesante, que es una clase media que es creciente, pero es inestable. Es inestable, yo logré ciertos bienes, pero no sé si los voy a poder mantener en el tiempo. Y con esto cierro, ¿qué predicción? ¿Qué mirada se puede hacer hacia el futuro? Yo quiero reivindicar, creo que el crecimiento, y espero haberlos convencido un poco al menos, respecto de que el crecimiento tiene un impacto muy importante en la superación de la pobreza. El crecimiento ha tenido un impacto importante en la disminución de la desigualdad. No todo lo que quisiéramos, ¿cierto? Y dado que el crecimiento se ha enlentecido, es que estamos viendo esta frustración social, esta frustración de expectativa. Por lo tanto, el crecimiento económico es importante, sí, y en eso yo coincido con Bárbara, es muy importante, pero no es suficiente. Y por lo tanto, yo creo que el énfasis más importante que tenemos en estos tiempos son mecanismos de protección social de la clase media, que es un tema muy importante que hay que discutir, y algo que no planteé y lo dejo, pero que sí lo han hecho panelistas previos, es el tema de que el origen de la desigualdad está fuertemente en la primera infancia, en los niños que recién ingresan a los colegios. Muchas gracias.